Hoy nos acompaña otra vez nuestro amigo, compañero José Sáenz de la Maza, que ya ha aparecido en este canal hablando de cine o recomendándonos lecturas. En esta ocasión viene a hablarnos de su libro. ¿Qué tal, José? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que los que te conocemos desde hace años sabíamos que obligatoriamente tenía que llegar este momento, ¿no? Y tú te has resistido bastante hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento te decides a publicar un libro y un libro de relatos? ¿Y por qué no una novela? Por ejemplo, que empiece con un cadáver abandonado en el bosque. Pues vamos a ver. em, He tardado tanto en editar, pues porque realmente nunca lo he tenido como una prioridad. Era una cosa que, bueno, que te hace ilusión, pero que no veía el momento. No veía el momento porque quería hacer, en caso de que publicara algo totalmente original para el momento, no quería reutilizar ningún material. Quería que fuera con una finalidad muy concreta y nueva. Y eso ha tardado en llegar, porque parece que nunca se le ocurre a uno algo de coger y decir, voy a ponerme a escribir esto. Y entonces ese es el motivo. Y relatos, bueno, relatos porque todavía la técnica del relato me es bastante familiar y ya la he utilizado bastante. Y la novela todavía requiere más sedimentación de pensamiento. En adelante es posible que lo haga. Pues sí, desde luego yo que he leído muchos de tus relatos, creo que es la mejor decisión, ¿eh? Entonces, material acumulado de relatos extraordinarios que te hemos leído durante todos estos años, necesitaban una vía de escape, ¿no? Digamos, llegar al público en general. Bien, has elegido un título muy curioso, un título en latín. Yo, como tengo ya una edad, estudié en su momento latín y creo recordar que el título significa ha llegado el tiempo o el momento. ¿Es un anuncio del apocalipsis o qué? No, todo lo contrario. Precisamente es que en castellano no me sonaba nada bien. Lo de ha llegado el momento suena Sí, muy como, no prosaico. sé, sí, efectivamente. Y la idea era esa, porque la idea que yo tenía era colocar a mis personajes, que para mí es lo más importante del relato, es lo que más mimo, lo que más me interesa, el personaje, colocarlos en una situación peculiar, aunque no singular. Es decir, de esas situaciones que tenemos muchas en la vida, son situaciones importantes, pero bueno, no son tan trascendentes en la vida. Son de esas decisiones que tomamos, que son muchas, que muchas veces nos vemos obligados a ellas, y, y esa era la idea. Entonces, ha llegado el momento, hace referencia sobre todo al hecho de que, bueno, ya tienes que tomar esta decisión, tienes que asumir este momento que tratas de retrasar, que te molesta por cualquier cosa. Y en castellano me sonaba muy mal. Y en latín, bueno, tiene ese tono sublime que bueno, que me gustaba. Por lo general en tus relatos los personajes yo diría que son el elemento más importante de la historia. Y veo también que en estos relatos hay bastantes personajes que llevan un interior muy atormentado, digamos, ¿no? Que están pasando por un momento difícil. Eso, ¿por qué es así? ¿Qué te interesa de ese Bueno, sí, personaje? efectivamente. Me han salido un poquito atormentados los personajes, pero yo creo que forma parte de lo que yo estaba buscando en este trabajo en concreto. Al colocarlos en esa situación difícil, colocarlos en esa toma de decisiones, y pues bueno, siempre conlleva una cierta inquietud en el personaje. Un personaje que yo no he querido ponerlos atormentados, pero sí, en cierto modo, tampoco son personajes que están en un momento, digamos, feliz, sino ante la toma de una decisión que tienen más o menos retrasada, y cuando la tienen retrasada es porque les es molesta, ¿no? Por muchas razones. Y entonces eso da lugar a que sí, que el personaje se encuentre en algunos casos ante un dilema moral, ¿no? De la decisión que tomar y el paso que dar.
pero que forma un poco parte de la idea. Es decir, ha salido así, efectivamente, pero porque me interesaba el personaje en esa situación, colocarlo en esa situación concreta. Y también lo que veo respecto a los personajes, que bastantes de ellos y muchos protagonistas son mujeres. Yo creo que retratan muy bien a las mujeres, cosa que yo creo que es difícil para un hombre. Sí, la verdad es que no sé por qué. No sé por qué. Es decir, no, tampoco es que vea yo una diferencia muy grande entre la sensibilidad del hombre y la mujer. Pero sí que es cierto que hay veces que desde la óptica de un hombre no se capta bien la respuesta de una mujer. De todas las maneras, eh, creo que los sentimientos que aparecen aquí son sentimientos bastante universales. Es decir, no creo que ninguno sea de mujer en especial o de hombre en especial en ningún caso. Creo que podían ser de cualquiera de ellos y bueno, pues es verdad que hay más mujeres de las que habitualmente pueden aparecer en relatos masculinos, pero no obedece a ninguna pauta diferenciadora ni nada. Me gusta, eso sí, acercarme a la mujer, sí, sentirme cerca de mujeres es algo bueno, que siempre me ha complacido y probablemente por eso me desenvuelva un poquito mejor en ese mundo. Pero vamos, no hay ninguna razón particular. Ya, ya. Pues sí, la verdad es que hay unos cuantos caracteres personajes, quiero decir, que se quedan en la memoria, ¿no? Después de releer estos relatos, porque están muy bien dibujados, yo creo. Eh, es algo que yo he notado desde hace tiempo en tus relatos. Bien, otro factor que encuentro común en varios relatos es que lo ubicas en otros tiempos, o más bien, cómo afecta el pasado a los personajes, ¿eh? La mayoría de los relatos son en tiempo presente, pero tienen mucha importancia el pasado que acarrean estos personajes, ¿no? Sí, es así, sí, es así. Forma un poco parte de la manera en que yo veo los personajes. Pues porque todos somos herederos de un pasado, más o menos caótico, o más o menos duro, se podría decir, o en fin, problemático. Pero el personaje, yo entiendo que para entender, valga la redundancia, para entender al personaje hay que conocer un poquito su pasado. Pienso que es así en general. En este caso, todavía este elemento es un poquito más decisivo. Nuevamente nos volvemos, porque volvemos otra vez a lo mismo que te decía antes. Mi interés era colocar el personaje ante una situación difícil. Y esa situación difícil generalmente se debe a un pasado, a algo que ha ocurrido. No suele ser solamente reciente, sino más bien heredera de toda una vivencia y una experiencia anterior. Eso es lo que la hace molesta, eso es lo que la hace difícil. Y aunque en general me gusta presentar al personaje como hijo de sí mismo y de sus propios años, en este caso yo creo que por la temática que tienen los relatos, con mayor razón. Claro. Es que a mí me interesa mucho todo esto del tiempo, no solo la narración, sino en general. Yo creo que el pasado tiene más importancia en la vida de lo que pensamos, igual que el futuro. Y de hecho, yo creo que el presente está sobrevalorado, porque el presente, ¿cuánto abarca? ¿Cuándo empieza y cuándo termina el presente? Es decir, lo que yo he desayunado esta mañana, ¿es pasado o es presente? ¿No? El pasado, el presente dura muy poco, dura mucho más en nuestra conciencia, digamos, el pasado, todo lo que hemos vivido o lo que esperamos vivir o lo que tememos vivir, ¿no? Las esperanzas, los deseos, todo eso está alojado en el futuro. En cambio, el pasado es una franja de tiempo muy corta. Por eso yo creo que el pasado tiene mucha importancia en la actuación general de las personas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que no hay nada más presente que el pasado, porque no solamente en la
sea, se hace extensivo no solamente a la vida de las personas, la realidad, incluso la realidad que nos Claro, rodea. claro. Siempre, cualquier episodio que podamos ver, incluso cualquier noticia, el presente tiene un anclaje, es decir, el presente es el hijo del pasado, y no solamente el hijo, sino que es la manifestación del pasado. El pasado se manifiesta a través del presente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es una consecuencia del pasado. Es como una Y, con- mochila que llevamos y que no nos podemos quitar de encima. y condiciona el futuro, evidentemente. Claro, Condiciona las claro. acciones, condiciona la manera en que afrontas el futuro y en que te enfrentas a ello. Sí, totalmente de acuerdo. También algo que llama la atención es que cada relato tiene una aproximación literaria diferente, ¿no? Hay diferentes estilos, diferentes narradores. ¿Tú cómo eso, cómo te lo planteas? ¿A priori o a medida que empiezas a escribir te das cuenta, por ejemplo, qué narrador necesitas o el tiempo verbal? En este caso concreto, todo esto era un poco a priorístico, porque la idea de escribir este volumen, concebido como una colección de relatos con personajes que van apareciendo de unos a otros en sus diferentes caras vitales, por decirlo así, pues nació de un trabajo de una propuesta de clase. Más que un trabajo de clase, fue una propuesta del taller. Y en el taller se propuso en un momento determinado hacer una edición a base de relatos en los que existieran diferentes pautas de elaboración, diferentes pautas técnicas en cada uno de ellos, pero que los personajes periódicamente se repitieran y se fueran concatenando. De tal manera que los personajes que aparecen al principio se van perdiendo en la parte intermedia, y los que van apareciendo en la intermedia van teniendo un desarrollo posterior, y los que aparecen en último lugar son los que llevan hasta el final. Un poco era esa la idea, y yo me atuve a ella. Y cada uno de estos relatos suponía también un tratamiento técnico, en algunos casos distinto, en cuanto a la temática, en cuanto a la estructura y en cuanto a la voz del narrador, incluso al tono. Y bueno, fue un proyecto que yo llevé hasta el final, aunque la verdad es que en el taller se fue perdiendo fuelle, y al final yo creo que he sido el único que lo ha acabado, pero a mí me gustaba el planteamiento ese, me parecía rico, y me parecía que aunque no dejara de ser una colección de relatos, en cierto modo tenía un cierto parecido con una novela, puesto que había hilos de trama que se iban recuperando de uno a otro, y le iba dando una cierta continuidad que no era un corte tan brusco como el de un relato al uso normal. Ese es el motivo. Sí, sí, se ve claramente al leer los relatos que algunos personajes son recurrentes, ¿no? Que aunque sean de pasada, aparecen en otro relato. Muy, muy interesante esa opción. Y de todos, ¿cuál es el que tienes alguno preferido de Sí, a mí todos estos relatos? personalmente A mí personalmente, el que más me gusta, no el que más me gusta, el que creo que ha quedado mejor en relación con lo que buscaba, es el que se titula Oscar y Oscar Wilde, Ya, que para mí es un relato bastante redondo en cuanto a- al movimiento interno que tiene también, porque es un relato que empieza y acaba de una misma manera, en un mismo ambiente, en un mismo espacio, pero ese espacio, que es un espacio muy particular, permite un recorrido, está articulado de tal manera que permite un recorrido por otros espacios sin perder el espacio principal. Eso me parece que es un reto que a mí me apetecía acometer en su momento cuando pensé en este relato, y creo que el resultado que me ha quedado me satisface. A mí personalmente me satisface. Aparte de que también la temática y el argumento me parece bastante sugerente. Me permite presentar a unos personajes con unas aristas muy, ¿cómo decir?, muy diferenciadas y muy acusadas, sin que resulte estridente.
A mí es un relato que me gusta mucho. Ese es el que más, yo creo que ese es el relato que más, con el que más identificado me veo como autor. Desde luego muy destacable y además yo lo considero bastante difícil porque está hecho como si fuera una locución radiofónica. Entonces es un relato muy original. Bien, otro aspecto que yo destaco, no de solo esto, de todos los que he leído tuyo, es la buena ambientación geográfica, ¿eh? La descripción de lugares, de paisajes. Uno ve moverse a los personajes de una forma muy clara por el espacio que ocupan, ¿no? Eso tú tienes especial cuidado, yo creo, ¿no? En Sí, eso, situar a los sí, personajes en el espacio, no solo en el tiempo. sí, 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 eso me interesa mucho. Me interesa muchísimo los espacios. Y hay veces que quizá a lo mejor incluso las descripciones eh, puedan resultar un poquitín más largas de como se acostumbra habitualmente. Tengo mucho cuidado en que no resulten tediosas, pero sí que son un poquito más largas porque el espacio habla también. El espacio se expresa, el espacio tiene su propia voz. Y en determinadas tramas y con determinados personajes o en los momentos de la vida de ese personaje, encuadra más, tiene mucho más sentido un espacio que otro. El espacio para mí es un personaje protagonista y si se mueven en espacios distintos, el hecho de que haya, por ejemplo, un relato que se desarrolle en el Reino Unido o que tenga como finalidad el Reino Unido, es porque esa temática me lo pedía. Me lo pedía tanto el personaje como la manera de expresarlo. Hay un relato que tiene mucho del mundo de Jane Austen y que además se la menciona expresamente porque y yo creo que en el modo de narrar también está presente. Y es que ese personaje me lo pedía, es decir, parece como, como sacado de una novela, y tanto de Jane Austen, y tanto es así que el personaje principal de ese relato, que se titula El juicio de París, el personaje principal se llama Lizzie Ashwood y está tomado de el personaje de Orgullo y Prejuicio, que, que también es Lizzie Bennet, y lo he cruzado con el personaje principal de Sentido y Sensibilidad, que es Eleanor Ashwood. Entonces he cogido el apellido de uno y el nombre de otro, que son las dos novelas más reconocidas, más reconocibles de Jane Austen, y he cruzado nombre y apellido como un reconocimiento a esa, no tanto a la historia como a la manera en que ella narra y que de algún modo quise recuperar. Sabes que también es un mundo muy femenino el de Jane Austen Sí, y ese personaje principal también es femenino y todo su entorno, prácticamente todo su entorno es femenino. De hecho, los hombres que aparecen son hombres que han estado cruzados sentimentalmente con el personaje principal, tal y como lo utilizaba también Jane Austen, ¿no? Y bueno, pues eso es un ejemplo. Cuando me muevo fuera de un lugar la situación, o sea, fuera de un lugar me refiero fuera de España o de territorio más reconocible para mí como pueda ser Madrid, eh, es porque quiero que el ambiente también exprese algo, que también forme una parte muy importante, sea un hilo de trama realmente del relato. sí, sí, desde luego está muy bien ambientado. Yo cuando leía este relato del juicio de París, claro, me imaginaba a la protagonista con la cara de Emma Thompson, simplemente por Ah, las pues es, películas, claro. Y, por ejemplo, el de la costa adriática está muy bien dibujado todo ese paisaje luminoso de carreteras, de playas. Parece que uno está viviendo allí tomando el sol en la playa. Está muy sí, conseguido toda esa ambientación. sí, esa ambientación que está en la costa del Adriático italiana y los personajes que son italianos, pues he tratado de buscar también una que la sensibilidad no contrastara, ¿no? Que la sensibilidad encontrara un ambiente. Y bueno,
tampoco es que conozca yo mucho ni la vida italiana Ya, claro, ni pero bueno, vida cultural, pero yo creo que entroncaba bien, que por lo menos no rechinaba. sí, sí, está muy bien. Bien, otra cuestión, bastantes personajes están ya, digamos, en una edad no joven, digamos, ¿no? ¿Eso por qué? ¿Porque ya vamos dejando de ser jóvenes o por qué? Pues la verdad es que no lo he pensado, me imagino que es lo que ha salido. Bueno, sabes que uno se va convirtiendo en dinosaurio sin darse cuenta, ¿no? Claro, Y probablemente, pues en cierto modo, estás, eh, digamos que a la par, al paso de tu edad y del mundo que te resulta más cercano. Pero eso es algo que no considero, que considero una especie de dejadez. Es algo a lo que hay que prestar atención para que no se repita demasiado. claro. Sí, sí. Yo siempre digo que sabes que te has hecho mayor cuando te gusta Frank Sinatra. ¿Mm? Sí, Pero bueno, bueno, es porque también aprecias cosas que a lo mejor antes no apreciabas. yo opinaría todavía más eso, diciendo que te has dado cuenta que te haces mayor cuando oyes la radio y no te gusta la música que ponen. Bueno, eso ya me pasó a mí hace 30 años. O sea que soy mayor desde entonces, sí, seguramente. Bueno, Bien, otra cosa, respecto a esto de la ambientación y tal, muchos ratos parece que estás viendo una película, ¿no? Yo creo que estos ratos fácilmente, alguno por lo menos, podría ser convertido en una película. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que alguno así sería oportuno? sí, sí, bueno, bueno, a mí me imagino que a todos los escritores nos interesa mucho que el lector tenga la imagen de lo que está viendo, ¿no? Y quizá por la forma de narrar, pues sí se presta a que a que las imágenes puedan ir seguidas casi casi como fotogramas en algún caso. Sí, me interesa eso, me interesa mucho el cine, me gusta mucho el cine y probablemente también tenga que ver con que la manera de narrar del cine, la secuencia, la concatenación de imágenes y de escenas pensadas como fotografías haya influido. Y bueno, me parece que, bueno, que forma parte es una marca de estilo que creo que está presente en mi manera de escribir habitualmente, sí. Mm. Sí, yo creo que, por ejemplo, el de la costa adriática, hablando otra vez de él, sería un relato muy apropiado, ¿no? Hay unos personajes, aparte de las mujeres, que son interesantes. Hay un personaje un poco oscuro ahí, con un asunto de armas. Creo que daría juego para una trama interesante. Sí, probablemente sí. Yo creo que sería uno de los que más se ajustarían a lo que es un guión literario previo Claro, a un guión cinematográfico. Sí, sí. Porque además eh, en este caso el presente tiene muy poquita vigencia. El presente claro. se explica desde la primera escena porque está evocando un pasado que prácticamente quiere calcar. Y ese pasado es el que se está evocando de una manera bastante lineal. Así que sí, yo creo que tiene una trama y de una estética muy cinematográfica, sí. Probablemente Bueno, el que más. sí. Eh, También tiene relatos que, por el contrario, están ambientados en sitios cerrados casi claustrofóbicos, ¿no? Eso podría dar lugar, yo que sé, a una obra de teatro incluso. Sí, sí, eso también es verdad. Sí, también es verdad. También es verdad que hay algunos que podrían. A mí se me ocurre, por ejemplo, el segundo, el de Pan Casero, podría ser Sí, perfectamente claro. una secuencia. Y el último, Números Impares también, que se desarrolla en un bar en el que se están contando, eh, un personaje le cuenta a otro una, una experiencia, una actuación que ha llevado a cabo de acuerdo con el otro participante.
Sí, esos dos podían ser bastante teatrales. Sí, creo que también tiene eso, ese, digamos, elemento podría ser de aplicación también a algunos relatos, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues nada, es un conjunto muy interesante de relatos y vamos a hablar un poco de la presentación. Vas a presentarlo ya próximamente dentro de nada, ¿no? Sí, sí, el próximo jueves, el día 3, en el Centro Intergeneracional Aucalele, que está en el distrito de Arganzuela, en la calle del Sodio. Lo Sí, presentaré a las 9:30, sí. yo conozco el sitio, está muy bien, es nuevo, muy interesante lo que están haciendo allí, actividades para jóvenes, para adultos, muy a ver Sí, qué sale están de todo esto. trabajando con una visión muy diferente, me parece a mí, de cómo son otros centros. Y la idea de que sea intergeneracional también a mí me resulta muy llamativa, muy interesante, que no es ni un centro para personas de la tercera edad, ni es una simple biblioteca para chicos. Claro, Y bueno, aunque los centros están uno en cada planta, pero yo creo que hay un flujo que es sí, interesante. Los chicos para ir a estudiar tienen que pasar necesariamente por donde están las personas mayores. claro. Y las personas mayores ven continuamente entrar juventud por personas muy jóvenes al centro. Creo que es una idea muy interesante. De hecho, eh, yo lo voy a presentar, la presentación es en el centro, en la parte juvenil, porque la parte de personas mayores no tiene una sala de reuniones. Y sin Claro, embargo, a mí como persona con edad superior a 30 años, que es el límite que se marca allí en el centro juvenil con respecto a los demás, voy a tener una presencia en la parte que estaba reservada a los jóvenes, lo cual da una idea de que son versátiles y que permiten el cambio de uno a otro y que me parece, ya te digo, muy interesante esa manera de enfocar los centros culturales. muy bien, pues allí nos veremos. No sé si quieres añadir algo más, pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante extensivo de tu libro. Ah, Mm. otra cosa, espera, espera, que se me olvidaba. Además del título, que es muy bonito, así en colores y tal, la portada, que también es tuya, lo haces todo, es una ilustración, un dibujo muy interesante. A mí me gusta mucho. Es una especie de conjunto de elementos de madera que parece un mecanismo que podría ser lo mismo de un telar muy sofisticado o un instrumento de tortura. No sé qué quería reflejar con ese conjunto de elementos de madera. Bueno, eso fue porque estaba yo un día pensando cómo diseñar la portada, qué foto buscar o por dónde buscar información y dije, bueno, pues la dibujo yo. Yo dibujos de ese estilo, en esa estética, he hecho muchos. Me gusta dibujar a carboncillo y me gusta dejar volar la imaginación siempre o casi siempre como una norma de estilo en situaciones que parecen como de equilibrio difícil, ¿no? Y bueno, pues yo de pronto dije, pero bueno, si es que lo que yo estoy buscando, mi temática es que va muy a tono con ese equilibrio difícil, con ese momento complicado en la vida de las personas que hemos hablado antes, con ese tempus advenit. Y entonces el situar, digamos, el tiempo en un ambiente un tanto inestable y en desequilibrio, pues rápidamente me empecé a dibujar y prácticamente me salió el dibujo muy rápido, lo cual tampoco era normal, porque cuando dibujo, simplemente el diseño del dibujo, el diseño final, que luego llevo al papel, me lleva bastante tiempo, pero aquí no, aquí me salió bastante, bastante pronto. Y efectivamente es como si el tiempo se convirtiera en un elemento de tortura y al mismo tiempo como si el tiempo no tuviera ningún asiento estable. Son las dos cosas que parece que se desprenden de la vista del dibujo. Muy bien, pues una Vale, vez visto todo esto, ya no queda más que invitar a todo el que quiera pasarse por allí el día 3 y allí nos veremos. muy bien. Pues muchas gracias y como siempre
agradecerte esta presencia, que me asome a la ventana de Lettera Club y al mismo tiempo pues invitar a la gente que quiera, bueno, pues, participar en el acto, será muy bienvenida y bueno, y muy agradecido. Siempre a vuestra disposición. Yo creo que va a ser un evento bastante divertido porque además va a incluir lecturas en vivo, ¿no? De estas lectoras tan eficientes que tenemos y alguna sorpresa más. ¿No es así? Sí, sí, hay preparada alguna sorpresa para que, claro, para dar un poquito de identidad al acto y bueno, que se recuerde con, bueno, pues con algún que otro golpecillo Sí. de origen, que es lo que Bien. se busca. Descartamos que vaya a actuar Taylor Swift porque no haya podido llegar a tiempo el avión, pero bueno, por lo demás está todo. Yo creo que hubo algún problema en el despegue, pero bueno, Sí, ante la ausencia de Taylor, seguramente encontraremos algo que lo pueda suplir. muy bien. Bueno, José, pues allí nos veremos. Venga, muchas gracias. Hasta Adiós, luego. hasta pronto.